Muy buenas tardes, estimados participantes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta asignatura Apreciación Literaria. Quien les habla, profesora Yelitza Sucre. Estaré aquí a cargo de esta asignatura a lo largo de este lapso y bueno, a lo largo de otros lapsos también. Esta es una unidad curricular multidisciplinaria eh, afín con todos los PNF, de modo que aquí entre ustedes pueden estar músicos, eh, teatreros, bailadores, también relacionado con el diseño audiovisual, el diseño gráfico, porque es una asignatura común y pertenece a toda la malla curricular. Bien, acá, entonces, de modo que les doy la bienvenida. Espero que disfruten esta asignatura. Para iniciar, he seleccionado unos textos acá, dos textos que vamos a leer para que ustedes puedan familiarizarse un poco con lo que es la lectura de textos. Veamos. El que tenemos acá, titulado Prevención ante el amor, dice así: la dulce boca que a gustar convida, un humor entre perlas destilado, y a no envidiar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida. Amantes, no toquéis si queréis vida, porque entre un labio y otro colorado, amor está de su veneno armado, cual entre flor y flor siempre escondida. No os engañen las rosas, que a la aurora diréis que aljorafadas y olorosas se le cayeron del purpúreo seno. Manzanas son de tántalo y no rosas, que después huyen del que incita ahora y solo del amor queda el veneno. Ese es de Luis de Góngora. Y el otro texto que tenemos acá dice así: el lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, un sistema organizado de signos, un producto cultural que proporciona un código para la traducción del pensamiento. Así, el lenguaje es la condición de la cultura que contribuye a crearla y permite que se pueda establecer una comunicación entre todos los hombres. Declara Tamayo de Serrano. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, allí los textos son similares, pero tienen sus grandes diferencias. Similares en cuanto allí se está transmitiendo una idea, un pensamiento, está escrito en prosa, en párrafo, y por supuesto tienen un autor. Sin embargo, cuando revisamos la estructura o superestructura del texto, nos damos cuenta que varían en su parte semántica. ¿Ves? Vemos allí que en uno se presenta un sentimiento de manera más subjetiva, el otro es más objetivo, tiende más a la exposición. Es decir, que la forma en cómo el lenguaje se emplea para desarrollar la idea o el sentimiento es diferente. Por lo tanto, el primer texto es un texto lírico, pertenece al género literario, y el que tenemos del otro lado es un texto expositivo, es un texto que pertenece a el texto académico o no literario. Bien, nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura en textos como estos que están acá. El primero, como los textos literarios. Vamos a pasearnos por los diversos textos literarios. El texto académico, pues, lo dejamos para otra oportunidad, para otra asignatura. Bien, ahora entonces nosotros podríamos preguntarnos cuál es el objetivo de la asignatura, qué es lo que se pretende. Bueno, lo que se pretende es aportar conocimientos para interpretar el contenido expresivo, semántico y estructural de los textos literarios universales y latinoamericanos, considerando con sus relaciones significativas con las restantes artes.
¿Qué implica esto? Esto implica, bueno, que aquí vamos a revisar diversos tipos de textos literarios para poder interpretarlos, analizarlos, su estructura, su forma, su contenido, e igualmente hacer una comparación y con otros tipos de textos. También vamos a revisar ejemplos de diversos tipos de textos, bien sean nacionales o de autores internacionales, conocidos, reconocidos y no tan conocidos, y poder compararlos también con el arte que ustedes practican, ya sea independientemente de el PNF por el cual ustedes estén. Así pues, entonces el contenido que vamos a desarrollar acá es el siguiente. Vamos a trabajar con los principios que rigen la comunicación estética. Vamos a trabajar con conceptos de estética y sobre todo con la función estética del lenguaje o la función poética. Es decir, basándonos siempre en el proceso comunicativo, porque independientemente que sean textos literarios o no literarios, ahí hay un proceso comunicativo, hay una forma de expresarse, ahí la intención es comunicar algo, así como cuando ustedes como artistas o nosotros como artistas nos expresamos a través de la voz, a través del cuerpo, a través de la música. Entonces el texto también nos sirve para eso, solo que acá en los textos vamos a trabajar cómo esa función poética es empleada para transmitir ese sentimiento. Bien, vamos también a revisar los géneros literarios y las características de cada uno de esos géneros literarios y los subgéneros también y ejemplos de ellos. Vamos a trabajar con los elementos de esos textos literarios, la retórica y la expresión en el contenido literario, el texto narrativo, que es uno de los géneros literarios, el épico y el dramático. Y así vamos a ir poco a poco trabajando con ese contenido. Bien, ahora lo que les interesa y lo que les gusta a ustedes siempre saber desde el principio es cómo vamos a evaluar, qué vamos a hacer para evaluar ese contenido. No se preocupen, no es tan difícil ni agarrado de los pelos, no. Nosotros acá vamos a trabajar vía virtual por las circunstancias en las que estamos actualmente. Ojalá y podamos tener la oportunidad de encontrarnos presencial, de encontrarnos, puede hacer encuentros presenciales para poder leer y discutir otros textos y poder ver esas capacidades y cómo interpretan ustedes desde su PNF, desde sus habilidades, el texto que se les pueda presentar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a hacer un foro virtual a través del aula virtual que vamos a emplear. Puede ser, estoy trabajando acá con Moodle, armando allí el aula virtual. Allí vamos a hacer ese foro sobre la primera unidad. Posteriormente vamos a ir y a lo largo del curso vamos a ir haciendo lecturas, resúmenes y discusiones de los diversos textos o diversos textos literarios. Vamos a leer algunos textos poéticos, algunos cuentos breves, unos más largos que otros, y vamos a leer una que otra obra dramática que permita hacer las comparaciones entre esos tres géneros literarios. Vamos a hacer una exposición grupal de los distintos géneros literarios. Esa también van a hacer una presentación dinámica y la van a enviar y la van a compartir por el entorno virtual para que sus compañeros puedan hacer las preguntas y podamos hacer allí otro foro correspondiente al material que ustedes presenten en las exposiciones. Y la última evaluación tiene que ver con una representación de un texto literario. Ese es un texto literario que yo les voy a facilitar. Puede ser dramático, lírico o narrativo. Ustedes lo van a leer, lo van a interpretar y según su PNF ustedes van a representarlo. Por ejemplo, el que es de música va a leerlo, va a interpretarlo y va a representar. Puede ser que haga una composición musical donde exprese lo que interpretó
de ese texto literario. Si está en el PNF de teatro, entonces usted va a leer ese texto, va a interpretarlo, puede hacer un guión a partir de ese texto, puede también hacer una dramatización del texto como tal y la va a grabar. Si es de danza, pues puede hacer una coreografía y allí escenificar lo que usted interpretó del texto. Esto lo van a hacer con un video de 2 a 3 minutos, lo convierten en un MP4, un audio MP4, un video, y lo envían al entorno virtual que vamos a estar trabajando. Esa sería nuestra última evaluación. Bien, entonces ahora vamos a hacer una introducción para que tengan una idea bastante general de lo que es y lo que involucra esta asignatura como tal. Bien, nosotros obviamente al ver la palabra apreciación, las palabras apreciación literaria, la asignatura como tal, nos vamos directamente a pensar en la literatura, claro que sí, porque lo que vamos a interpretar, a analizar, son textos literarios, textos que se incluyen dentro de la literatura. Desde un principio, en un principio, la literatura era meramente poesía, o se conocía o estaba relacionada directamente con la poesía y con la oratoria. Posteriormente, se fue viendo en la literatura otros elementos, como es la presión artística, ¿verdad? Con fines estéticos y que solamente no influye la redacción o la escritura de artística o esa expresión artística, sino también el campo de estudio, es decir, la teoría y la crítica literaria. La literatura también en la actualidad la vemos como elemento, como una forma de ver y apreciar eh, el, el contexto histórico, político, cultural de un pueblo, de una nación. En ella podemos encontrar esos elementos que caractericen a una cultura como tal. Es decir, de allí que se hable de que es el espejo de la época. De la literatura conocemos muchas literaturas, de modo pues que los textos que vamos a revisar pertenecen a diferentes literaturas que están enfocadas en periodos, en autores que pertenecieron a un tiempo determinado, que tenían características similares en cuanto a la escritura, lo que escribían, y que recibió como nombre la literatura romántica o la literatura, ya ahí está por tema, ¿verdad? La misma palabra lo dice, o una literatura más realista, una literatura erótica, fantástica, oral, dependiendo de los temas que se aborden en ese tipo de literatura. Por ejemplo, el texto que leímos al inicio pertenece a la literatura romántica, ¿eh? Habla sobre el tema del amor. Eh, También vamos a trabajar acá, o podemos ver, las características, ¿cuáles son las características que tiene la literatura? Bueno, la literatura trabaja con figuras literarias. Cuando leemos un poema, podemos encontrar allí figuras literarias para que ese tema que el autor está desarrollando allí pueda adquirir un lenguaje más estilizado, más verosímil, más llamativo, más expresivo, más hacia la estética, que sería la función poética del lenguaje. Los géneros que involucran la literatura, como ya lo dije anteriormente, la poesía, la dramaturgia, la narrativa y también el ensayo. Pero aquí solamente trabajaremos en los tres primeros géneros. Ahora la pregunta en función de esto es, ¿por qué habría que trabajar con la literatura? ¿Qué nos proporciona la literatura? ¿Para qué vamos a leer textos literarios si son subjetivos y si son ficticios, aunque sean basados en hechos reales? ¿En qué nos beneficia eso? Bueno, realmente sabemos, como lo dije hace rato, que a través de la cultura, disculpen, a través de la literatura,
se reproducen, se reflejan cambios en la cultura y en la forma de pensar humana, en la literatura podemos hallar esos elementos, no solamente para entretenernos, leer un cuento, para agradar nuestro pensamiento, sino que también allí encontramos la perspectiva, las ideas de los autores, de una persona como tal, pues que expresó un sentimiento. Allí está expreso la idea de alguien, de que es quien escribe y que está situado obviamente en un tiempo y un espacio determinado y que allí se refleja y que nosotros podemos determinar a través de la literatura. Nosotros podemos conocer grandes culturas de la humanidad. Podemos rescatar información histórica que nos permitan hacernos una idea de lo que pudo o haber ocurrido en ese tiempo. La literatura nos permite tener otras perspectivas, tener otras visiones, considerar el punto de vista de otro y cómo las otras personas organizan su pensamiento y dan a conocer esos sentimientos. Bien, entonces veamos uno de los primeros géneros que vamos a ver es el lírico. Pero antes de empezar con el género lírico, vamos a recordar o vamos a hacer un abreboca de lo que es un género literario. ¿Qué son géneros literarios? Allí tenemos que los géneros literarios están representados por la variedad de textos escritos por autores, quienes a través de estos expresan sus sentimientos, pensamientos y formas de ver y entender el mundo, ya sean creaciones ficticias, verídicas o imaginarias. Por otra parte, son modelos con características específicas de tipo formal y temático. Están determinados por el estilo, época, tema, tono y tradición. Pueden estar escritos en verso o en prosa. Es decir, un género literario lo que hace es agrupar una cantidad de textos escritos, o también pueden ser orales, que tengan similitudes en cuanto a características, en cuanto al abordaje del tema, en cuanto a la época, a la tradición, al estilo. Entonces, en cuanto a la estructura de ellos como tal, estos se agrupan y pertenecen a un género determinado. No es lo mismo leer un poema que leer un cuento, o leer un cuento que leer una obra de teatro. Son tres géneros literarios. Pertenecen a un tipo de texto que es el texto literario, pero cada uno de ellos tiene una estructura distinta y por lo tanto hay que hacer un acercamiento diferente cuando lo vamos a analizar o cuando lo vamos a interpretar. Así pues, vemos que los géneros literarios, como ya lo venía diciendo, se dividen en líricos, épicos o narrativos o dramáticos. Esos son los tres tipos de géneros literarios que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Y sé que les van a agradar mucho. Y muchos ya ustedes ya han leído, porque desde que estamos estudiando en la primaria, en la secundaria, nosotros tenemos un acercamiento a los textos literarios, no solamente de manera escrita, sino también oral. Nos cuentan historias, nos cuentan mitos, leyendas, nuestros abuelos, nuestros tíos, no siempre nos cuentan una historia o no sabemos un poema para el Día de las Madres o recitamos poemas o a veces escribimos un poema para alguien que queremos bastante o que no queremos. Ah, bien, entonces, en cuanto a esos textos líricos, de manera general podemos decir que ellos se manifiesta una experiencia interior marcada por la subjetividad y es propio de cada uno, pues, de cada persona, de cada autor como tal, que escriba, tal poeta, como se le dice. Suele escribirse tanto en verso como en prosa. Se expresa de manera subjetiva la interioridad del ser humano. Son expresadas por un hablante sujeto o yo lírico. Es decir, cuando leemos un poema, hablamos de un yo lírico que se expresa, un yo lírico, un sujeto lírico. No hablamos del narrador, sino de un sujeto o un yo lírico. Están constituidos por rima, si está escrito en verso,
Y una estrofa, ¿verdad? Sí, está escrito en prosa. Si está escrito en verso también, verso, rima, estrofa, ritmo, métrica, todo eso lo encontramos en los poemas escritos en verso, pero también hay poemas escritos en prosa. En cuanto a la estructura, el contenido se halla en las figuras literarias, la actitud del hablante lírico, del objeto lírico y del temple anímico. Está marcado por la subjetividad y por la gran cantidad o por el uso, el empleo de figuras literarias como la metáfora, las imágenes, el símil, la comparación, la hipérbole. Son toda una gran cantidad de recursos de figuras literarias que nos permiten reconocer un texto lírico o diferenciarlo de otro tipo de texto. Los otros tipos de textos son los épicos o los narrativos. Se presentan por una sucesión de hechos que se denominan argumentos, se estructuran en tres partes, inicio, nudo y desenlace, aunque a veces encontramos cuentos, estos son los llamados cuentos, aquí entran los cuentos, entran las novelas, entran las crónicas, nos encontramos con un cuento o a veces hasta una novela que no tiene un final claro, sino que queda un final abierto. Y nosotros como lector debemos imaginar o debemos suponer cómo sería el fin, el final de esa historia. Todos tienen unos personajes que realizan acciones en un tiempo y un espacio determinado. Esa historia va contada por un narrador, cuyo narrador puede estar narrando en tercera persona, puede ser parte de la historia como un testigo o puede ser un personaje protagonista de la historia que también actúa como protagonista pero que cuenta su historia. Dentro de ellos cuenta la epopeya, el cantar de gesta, el cuento, la novela, los mitos, las leyendas, todo eso son textos narrativos, fábulas. Y el otro género que vamos a trabajar es el género dramático. Los géneros dramáticos están pensados, se escriben, pero con la intención de ser llevados a escena, es decir, a la puesta en escena, a ser representados en un teatro con unos actores. Están también compuestos por una situación inicial, es decir, una introducción, también hay un enlace, un nudo, hay un conflicto y finalmente un cierre o un desenlace de la historia. Se dividen por ahí en actos, escenas, cuadros, eh, en la forma expresiva en la que se desarrolla o la que se escribe el texto es a través de un diálogo. Así también hay obras de teatro que son monólogos, que no tienen un diálogo, sino que es un solo texto y los representa un solo actor. Dentro de la estructura encontramos que hay unos parlamentos, el parlamento que los parlamentos que van diciendo los personajes, pues se lo aprenden los actores, los van diciendo y lo van representando, y lo otro que son las acotaciones o las didascalias. Son esas informaciones que nosotros podemos leer en el texto dramático, pero lo hacemos para información, que si el personaje tiene que ser irónico, tiene que reír, tiene que caminar, tiene que pararse, es una información no para ser representada, sino para ser leída y tomarla como acotación de la obra. Hay textos dramáticos escritos también en verso, pero por lo general en la actualidad se escriben en prosa. Dentro de ellos destacan tres grandes subgéneros, que es el drama, la tragedia y la comedia. Esos son los tres grandes subgéneros del texto dramático. Sin embargo, podemos encontrar otros subgéneros como paso, el entremés, el sainete, la farsa, la zarzuela, el melodrama, entre otros. Hay una gran variedad de textos dramáticos, hay obras bastante extensas, pero hay unas más breves que nos permite a nosotros poder hacer una selección en función de los actores que se tengan, seleccionar dos o tres, que tenga una obra, dos o tres personajes.
Bien, estos son los tipos de géneros que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura y que vamos a leer. Bien, entonces yo espero que esta breve introducción les haya motivado, les haya gustado y que se queden acá en esta asignatura, en esta unidad curricular que vamos a aprovechar al máximo. Y bueno, también lo vamos a tomar como una forma de aprender de la literatura, de aprender y ver en otros textos fundamentales, ver otras formas de expresión, ver cómo podemos expresarnos. Puede que acá en el transcurso de este lapso ustedes se den cuenta que también tienen habilidades para escribir textos literarios. ¿Por qué no? Pueden escribir un poema, pueden escribir una obra de teatro, pueden escribir un cuento, una novela. Son artistas. Somos artistas y por eso debemos descubrir las capacidades, las potencialidades que tiene cada uno de ustedes. El hecho de tocar un instrumento, el hecho de expresarse a través del cuerpo, del movimiento, a través de representar otro, un personaje que no somos nosotros, solo con leer un texto. Eso es importante, ¿ves? Entonces, también podemos ser creadores de lo que nosotros mismos vamos a representar, crear una coreografía, pero esa coreografía o esos bailarines también llevan una expresión, llevan un sentimiento, al igual que lo lleva el músico, el que toca el violín, el que toca el cuatro. Ese también, ese artista que son ustedes, ese también lleva un sentimiento. No es tocar el 4x4, no es tocar el violín por tocarlo, no es filmar una escena por filmarla, no. También hay un sentimiento, hay una intención, hay una entrega. Y eso es lo que hacen ustedes, esto es lo que se pretende acá, que sientan lo que hacen, que en esos textos ustedes puedan ver reflejado lo que esos autores eh, expresan a través del texto, de la misma manera como ustedes cuando representan o cuando ejecutan un instrumento, están sintiendo y están haciendo que el público de igual forma sienta ese sentimiento que ustedes están transmitiendo. Eso es fundamental, transmitir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos que el otro también sea capaz de sentir. Bueno, esta ha sido la introducción, esta ha sido solo un abrebocas. Los espero para la próxima clase, que ya iniciaremos con la primera unidad. Gracias, saludos y que estén bien.